Yo en la Cámara del Polo Democrático Alternativo quisiera manifestar a esta comisión la conveniencia de la aprobación de este proyecto de ley 133 de 2014 en la Cámara. Nosotros como Polo Democrático queremos plantear la necesidad de que en lo posible la comisión evalúe la viabilidad de archivar este proyecto por varias razones. Primero, porque es un proyecto que a todas luces es inconstitucional, vulnera muchos derechos, por ejemplo el derecho a la consulta previa de las comunidades negras, de las comunidades indígenas y aún de las comunidades campesinas. Si bien no está regulada la consulta para las comunidades campesinas como sujeto ancestral, consideramos que perjudica de manera fuerte a los campesinos. Consideramos que estas CIDRES o zonas de interés de desarrollo rural y empresarial que van a establecerse sobre tierras baldías se traslapan, sobre todo en la arquitectura colombiana, con los territorios ancestrales, por ejemplo, con los pueblos indígenas guanis. Este proyecto también, y yo llamaría muy amablemente a los colegas de la Comisión Quinta, que se tenga en cuenta la sentencia de la Corte Constitucional C644, por considerar que casi que hay una cosa juzgada que ha dicho ya al Congreso que este tipo de figuras jurídicas son inconstitucionales. Nosotros consideramos que esta ley, esta iniciativa legislativa está reproduciendo los vicios que se cometieron con el Plan de Desarrollo 2010-2014, Ley 1450 del 2011, que allí se creaba una figura similar que se llamaba los PEDAF, que eran los Proyectos Especiales de Desarrollo Agrícola y Forestal, que esta figura precisamente la Honorable Corte Constitucional consideró que era manifiestamente contraria al artículo 64 constitucional, que establece que el Estado debe propender con un acceso progresivo a la propiedad de la tierra y que por lo tanto esta figura de las CIDRES va en contravía. De otra parte también quisiera que miráramos la conveniencia. Yo sé que aquí hay muchos partidos de la Unidad Nacional que están avalando de manera fuerte y decidida el proceso de negociación con las FARC y la intención que hay también de avanzar en una negociación con el ELN. Si uno lee lo que se ha hecho público en lo que tiene que ver con el contenido de los acuerdos en el punto número 1, digamos que todo busca es desarrollar y profundizar el artículo 64, y se habla allí de la reforma rural integral, se habla allí de un fondo de tierras para distribución gratuita, y a nosotros nos parece que este proyecto va totalmente en contravía. Y al Polo Democrático le preocupa que muchas iniciativas legislativas, como por ejemplo la de equilibrio de poderes, que realmente afecta a la oposición en su versión original, o este tipo de proyectos realmente como si tuviéramos dos caras, como si tuviéramos dos agendas, una agenda en La Habana en materia de paz, en materia de tierras, y una agenda diferenciada. Pero además también viola los acuerdos que se han firmado de parte del gobierno con todas las protestas campesinas, donde también se ha establecido la necesidad de garantizar el acceso equitativo a la tierra. También consideramos que este proyecto beneficia a las multinacionales, al sector financiero, que los coloca casi que en la categoría de, en las definiciones que tiene la ley, de trabajadores agrarios. Y nos parece entonces que no es posible que estas entidades se queden con las comunidades agrícolas familiares y que acabemos casi que concesionando esos baldíos que luego podrían ser apropiados por estas empresas. Aquí está Wilson Arias, Iván Cepeda también lo ha hecho, Jorge Robledo lo ha hecho como parlamentario del Polo, en denunciar que ciertas empresas como Cargill, que será una multinacional de los Estados Unidos que tiene más de 70.000 hectáreas, Biopaila también,
con más de 50.000 hectáreas, Luis Carlos Sarmiento Angulo con cerca de 20.000 hectáreas, son los que se están beneficiando de alguna manera con el acaparamiento de tierras, y que por lo tanto esta ley, lejos de beneficiar a los campesinos, fortalecería el acaparamiento de tierras. Esta ley también, honorables representantes, convierte a los campesinos en socios obligados, en peones, reproduciendo el modelo de la hacienda colonial, solo que ahora bajo los preceptos modernos de productividad y competitividad. El campesino se transforma en cesionario de su parcela, puede que no sea la propiedad, pero cede el uso del suelo, y de igual forma se convierte en un instrumento para que empresarios accedan a subsidios y créditos que deberían redundar en beneficio de los campesinos y no en beneficio de las empresas gestoras. Basta revisar experiencias que hemos tenido en el país, como la de Palma, donde esta empresa que fue administrada por el ministro Rubén Darío Risaralde en el Magdalena Media, para ver cómo los campesinos tuvieron condiciones de vida paupérrimas con este modelo. El mismo Risaralde es propietario, junto con la ministra de Educación y con su esposa María Fernanda Campo, de tierras, y esto lo denunció también acá en el Congreso parlamentario Cepeda. En un debate que próximamente tendremos, y lo anuncio de una vez, con el senador Robledo, vamos a denunciar otras formas de acumulación de tierras en Colombia que desde nuestro punto de vista son ilegales, y que se están usando cada vez otras figuras para validar esta acumulación irregular de tierras, y cada vez se va comprendiendo de manera más clara las intenciones de los acaparadores de estas tierras en la antillanura y en otras zonas del país. Entonces, señor presidente, mi intervención va dirigida en ese sentido, de que la Comisión Quinta y la Comisión Séptima y el Congreso en su conjunto, la Cámara de Representantes, no tolere más acumulación de tierras, no promovamos más extranjerización de la tierra, defendamos la autonomía de los campesinos, su economía campesina es una economía que es viable, que es válida. No queremos que los campesinos sean siempre proveedores de tierras y de mano de obra a estos gestores nacionales o multinacionales. Los campesinos sí son productivos, los campesinos producen la mayoría de los alimentos para el país, y por eso entonces felicito la realización de esta audiencia e insisto en que tratemos de actuar en consonancia con los vientos de paz que hay en el país, y que tratemos de archivar este proyecto de ley. Muchas gracias, presidente. Gracias, doctor Uribe, y agradecerle por su pertinencia en el tiempo. Completamente exacto. Doctor Luciano Grisales, representante